Bienvenidos, herederos del reino. Soy Marco y es para mí una bendición dejarles el especial de 200 suscriptores. El día de hoy les dejo un nuevo capítulo con el audiolibro que les preparo para el canal, con un nuevo personaje. Apóyame con un me gusta, suscribiéndote o compartiendo este contenido a personas que sepas le interesen estos temas. Y sin más preámbulos, vamos al viaje. El puerquero. El terreno era amplio y perfectamente organizado. El cercado de aquel lugar era perfecto para no dejar escapar a ningún animal. La única forma era que los pumas rojos de los bosques descendieran y mordieran aquellas telas metálicas que mantenían la protección de todo el ganado, de Dolores y Compones, nombre reconocido hasta la ciudad Sogoma. A pesar de sus 9 días a caballo, la principal comercialización de ganado era desde este lugar. La ciudad Pecado se mantenía con las mejores reses provistas por Natasha, dueña de aquel hermoso lugar de ganadería y cultivo. A pesar de encontrarse en uno de los lugares más desolados, era uno de los más ricos, y la familia de Natasha le habían dejado bien asegurada. Era hija única, y en la guerra de las vías sus padres habían muerto. Su padre era quien comandaba el ejército de Sogoma, quien en ese momento protegían su territorio de los hombres de los idiomas. No sabía quién invadía a quién, lo único que se sabía era que en aquel día aquellos hombres dejaron de existir, pero nunca nadie se había aventurado a explorar más allá del área de la guerra de las vías. Su madre era quien ayudaba con aquellos guerreros heridos. Uno de los propios guardias del ejército de Sogoma la había raptado y asesinado. Nunca nadie encontró los restos de Emilia, pero Natasha Piedrarota apenas tenía 9 años, y su nodriza fue la encargada de criarla y administrar aquellas tierras hasta la mayoría de edad, y para cuando esto sucedió contaba con la preparación necesaria para hacerse cargo al 100%. Una noche, mientras preparaba los nuevos peones durante la jornada nocturna, había 5 jóvenes y un pequeño de no más de 9 años, quien aspiraba a trabajar para aquel establecimiento. Aquel niño le pareció de lo más tierno y misterioso a la vez. Los agrupó en parejas y repartió las tierras y horarios de las mismas. Seba era el nombre del pequeño, y Natasha prestaba total atención, pues su aprendizaje era un poco más lento que los del resto. Apilaban cubos de paja cuando Ade, un joven de 13 años, pidió a Natasha oportunidad de ir a buscar algo de agua. Seba dejó de trabajar y se quedó quieto, como si no hubiera nada más en su cabeza, con la mirada fija en la nada. Nat se acercó, y antes de tocarlo por el hombro, aquel niño volteó precipitadamente a los ojos de la chica. La tomó por el brazo. Aquella carita de inocencia se tornó demacrada, y ojos rojos, vacíos, sin mover los labios. Nat podía escuchar aquellas palabras sin poder explicar cómo escuchaba aquello. Dijo la voz: «Ciertamente morirás, y tu vientre vida al mundo no traerá. Tu piel rogará secarse con los años, pero tu Dios no podrá complacerte. Tu corazón dejará de funcionar cuando menos lo esperes, traspasado por el filo del maligno diente». Nat cayó de rodillas y por un instante perdió noción del tiempo, y mientras se hacía más borrosa su vista, aún escuchaba aquella voz: «Deambulo oculto entre la vista, mis dardos como pensamientos penetrantes. No puedes resistir a lo que ofrezco, corazón lleno de vanidad. ¿A dónde van? ¿A dónde corren de mí? Porque aunque no estoy en todos lados, mis discípulos los persiguen y los encuentran en su carne retorcida, en su mente consumida en nimiedades. Diles que soy la corrupción, diles que soy el padre de mentira, diles que caerá castigo sin piedad, que si los incrédulos me pertenecen, los que creen en Dios pronto serán míos. Adviérteles que es un placer ver cómo se muerden entre ellos, con sus lenguas de veneno, que disfruto vivir y romper al pueblo, más hipócrita y más falso, que no ha tenido cuidado y que juegan a amar a Dios, que mis cadenas no las pongo yo, sino ellos con sus calumnias, porque yo siembro discordia, porque yo envío envidia, y me deleito ver cómo se torturan sus emociones. Soy yo esa ponzoña que no pueden consumir, la desgracia que viene por todos. Almas buenas no hay porque nadie se lo toma en serio.
¿Acaso crees que tú eres buena y serás salva? Patética persona que eres. Me río y disfruto hacerlo porque mientras te consume el pecado y en tu corazón lo sabes, aparentas serle fiel a Dios. Jamás podrás entender mi astucia y mi sabiduría. Y el tiempo ya se les acabó. Estoy detrás. Si no te hago caer yo, te harán caer ellos mismos. Patéticos peleando por posiciones y envidia. A todos les llegará su hora y lo gozaremos nosotros. Abarrotaremos el infierno en el que nadie cree y tendremos sus almas esclavizadas para siempre por su arrogancia. Mi ejército ya marcha. Muerte a todos, muerte a todos. Despertó en su cama con las sábanas empapadas en sudor. Su respiración estaba acelerada. No podía creer lo que había escuchado, ser testigo de aquellas palabras. Sabía que era verdad. Lo que no sabía muy bien era si lo de aquel ejército había sido cierto, y de serlo, ¿cómo podía hacer frente a tal cosa? Ella era una simple comerciante que no tenía ni idea de lo que hablaba aquella voz. Se preguntaba qué debía hacer, por dónde debía empezar. ¿Sería suficiente con lo poco que conocía el libro sagrado? El libro que había comprado su padre años atrás, y que hablaba de un Dios todopoderoso. Estaba empolvado y guardado en unas cajas viejas en el ático. Pasaron 4 días de aquel encuentro. Miedo era lo que respiraba en aquel lugar alegre y lleno de productividad. Su cara se veía poco demacrada y perdió el apetito. Descuidarse era algo que a su madre no le habría gustado para nada, pero nada podía decirle su madre ni su padre. No había nadie que le pudiera ayudar o aconsejar, pues su nodriza era ya vieja y no podía ni valerse por sí misma. Decidió que dejaría pasar unos días más, y si la pena y el miedo no la mataban, entonces comenzaría a pensar que tal vez había esperanza para ella. Denile se acercó a la habitación de Nat, la escuchó llorar y recordó el día que comenzó a trabajar en aquella casa. Nat tenía 5 días de nacida y sabía que aquella bella bebé sería de quien cuidaría como si fuera su propia hija. Y cuando los padres de Nat murieron, aquel pensamiento se convirtió en realidad. Desde entonces no solo cuidaba de ella, sino que también mantenía en perfectas condiciones la casa y era el segundo al mando de Nat, ya que su amada ama de cría ya no podía ayudarla. Decidió abrir la puerta, pero no pudo distinguir nada dentro de la habitación. Nat había puesto cortinas gruesas y apagado velas e incienso, de manera que la oscuridad era total. Caminó a tientas por la habitación hasta abrir una de las cortinas. Siempre le había parecido una estancia enorme y que era la más bonita de todo el lugar. Al iluminar la estancia pudo ver cómo Nat estaba sentada en cama, con sus brazos abrazando sus rodillas y la cabeza agachada. Denile se sentó a su lado, abrazando a Nat y dijo: «¿Qué es lo que te pasa, Nat? Has estado muy cambiada desde hace unos días. ¿Cómo puedo ayudarte, pequeña?» Denile siempre hablaba con cariño a su pequeña Nat, pues al igual que Nat, no tenía familia, nunca tuvo una esposa y nunca tuvo hijos. Solamente la familia de los Piedrarrota le abrió las puertas de su hogar, le dio un lugar donde vivir y un gran trabajo que Denile siempre había disfrutado. El silencio se apoderó del lugar. La angustia y la desesperación en su rostro eran evidentes. La chica más alegre que jamás conoció era otra, y la sola idea de pensar que no podía ser como antes le hacía sentir una pulsación anormal en su pecho, como si su corazón quisiera detenerse y terminar aquel dolor. Nat se limitó a mirarlo y pedirle que le dejara solo un momento más a solas. Quería encontrar fuerzas por su propio camino. Cuando cayó la noche estaban ya todos los peones trabajando como de costumbre y no había manera de que Nat conciliara el sueño. No podía dormir desde la traumática noche. Aquel niño que le había dicho el día que la conoció que quería cuidar a los puercos, que era su animal favorito y que nadie en el mundo cuidaría de ellos como él. Esa vocecita tan dulce aún resonaba en su cabeza. Con todas las velas encendidas, tomó valor y se acercó descalza hacia la ventana, y el frío la abrazó cuando abrió aquellos paneles de madera. Detenidamente inspeccionó a los peones que podía ver, y el que se encontraba más lejos frente al abrevadero de los puercos, hincado, sacando un poco de agua en un bote de aluminio, era un niño pequeño que le resultó muy familiar. Aquel niño se levantó y comenzó a beber. Levantó su cabeza y la buscó con la mirada, que cuando por fin la encontró,
Nat sintió que fueran como dos cuchillos en sus ojos. Sintió un escalofrío repentino y el miedo la abrazó nuevamente. Unos ojos rojos brillaban tan intensos como hierro al rojo vivo. Agachó su cabeza para armarse de valor, pero solo consiguió derramar lágrimas de pánico sin explicarse por qué podía seguir de pie. No supo de dónde tomó valor para levantar la cabeza, pero ya no pudo encontrar al pequeño de cara demoníaca que le habló profecía hacía unos días. Buscaba impaciente encontrarlo con su mirada, pero no lo consiguió. Asustada y triste, regresó a su cama. Aquella noche hubo en uno de sus sueños una pequeña cabaña rodeada de un ejército de seres esqueléticos y putrefactos, ojos endemoniados y un rojo intenso que le observaban con ira. A la puerta de la cabaña, Seba, el pequeño peón que adoraba a los puercos, estaba allí observándola con ojos tiernos. Nat estaba de rodillas y sollozando cuando el infante caminó hacia ella. Le puso una mano fría en el hombro al tiempo que dijo: «Muerte a todos».